Hoy vamos a ver esta clase que se titula Los Cuatro Caminos. Esta clase tiene como objetivo que comprendamos en qué tipo de enseñanza estamos, en qué tipo de institución, ya que podríamos hablar que existen gran cantidad de instituciones, gran cantidad de enseñanzas, gran cantidad de doctrinas, y cada una de estas enfatiza tener la verdad, enfatiza un camino que conduce al ser, a la autorrealización. Podríamos afirmar que existe un gran laberinto de escuelas, de enseñanzas, de tal modo que existen personas que buscan algo distinto, buscan encontrar respuesta a gran cantidad de preguntas y de interrogantes que no tan fácilmente encontramos a nuestro alrededor, no tan fácilmente encontramos solución a aquellas preguntas, y esta clase de personas podríamos llamarla como buscadores de caminos. Son, repito, personas que buscan encontrar respuesta a distintas inquietudes. Mas lamentablemente todo buscador de caminos, toda persona en el fondo, puede llegar a una enseñanza o a una institución que no enseñe precisamente el camino que lleva pues al ser, a la autorrealización, al conocimiento de sí mismo. Entonces hoy vale la pena indagar qué aspectos debe trabajar y debe enseñar cualquier institución que realmente busque ayudar al ser humano. Porque insisto, hay instituciones, enseñanzas grandes, enormes, pequeñas, y puede que no conduzcan realmente pues a una enseñanza superior. Entonces todo ser humano puede ser que caiga en tal o cual escuela, repito, que únicamente lo haga perder el tiempo. Entonces, algunas enseñanzas incluso hablan que existen 12 caminos, basándose en los signos del zodiaco, y hablan entonces que a través del conocimiento de los signos del zodiaco uno puede llegar a la autorrealización. Y no dudamos de la influencia planetaria y la ley de zodiacos, que ya hablaremos más adelante. Ciertamente los signos del zodiaco vienen a generar cierta influencia en el ser humano, pero una cosa es conocer los signos del zodiaco y otra cosa es realmente una enseñanza que lleva al ser humano a autorrealizarse. Otros, en cambio, hablan que existen 7 caminos basándose en la ley del 7. La ley del 7, también conocida como la ley del Heptaparaparchinok, ciertamente nos habla de la ley de influencias de acuerdo a la ley del 7, de ahí que hay 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 dimensiones en esta creación. Siempre vamos a encontrar el 7 influenciando en esta creación. Usted quiere tamales, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar la ley del 7 influenciando en esta creación, pero una cosa es la ley del 7 y otra cosa es el camino que lleva al conocimiento de sí mismo. Entonces, si estudiamos las enseñanzas de Jesús de Nazaret, él no hablaba que existieran muchos caminos, 7, 3, 21. Él hablaba que solo había uno. Incluso él decía, solo hay un camino que lleva al ser. Él hablaba de su Padre, del Padre en secreto. Él decía incluso entonces que había uno, más añadía, pero ese camino es largo, estrecho y muy difícil. Incluso decía, muchos son los llamados y pocos son los elegidos, indicando definitivamente que solo había un camino y que ese camino ya de por sí no era fácil, no era pues el camino de las multitudes, no era el camino pues digamos cómodo, como a veces se nos hace pues pensar incluso.
Entonces ciertamente Jesús de Nazaret no se equivoca, él hablaba que existía un camino. El maestro a ese camino le llama el filo de la navaja, caminar, como caminar por el filo de la navaja, indicando que es muy fácil desviarse. Por lo general las personas pues llegan con mucho entusiasmo, pero es muy fácil desviarse, es muy fácil retirarse. Entonces, hoy vamos a tomar como ejemplo, el maestro muchas veces le llamaba el maestro G, más en el fondo obviamente se refería a Gurdjieff. Gurdjieff lo tomamos como ejemplo porque él fue un gran buscador de caminos. Él formó una de las enseñanzas pues más serias en su momento, allá hace como 200 años ya de Gurdjieff, allá como 1800 en las zonas de Rusia. Gurdjieff entonces desde joven tenía bastantes inquietudes, bastantes preguntas que no encontraba fácilmente respuesta. Y entonces un día, pues preguntando por ahí, por todas partes, se lo escucha un monje, escucha a aquel monje, a Gurdjieff, y entonces el monje le dice, las preguntas que tienes no vas a encontrar respuesta aquí no hay quien te dé respuesta. Si realmente quieres respuesta a tus preguntas, tienes que ir al Tíbet. Y en el Tíbet entonces podrás encontrar respuestas a tus inquietudes. Y entonces Gurdjieff, que ciertamente tenía bastante entusiasmo, entonces empieza a juntar un grupo de personas que también pues buscaban una enseñanza superior. Entonces empieza a juntar un grupo de personas y cuando por fin se junta aquel grupo de personas, inician su camino hacia el Tíbet. Obviamente en aquellas fechas pues uno no más podía andar pues ni siquiera a caballo, porque quien anda subiendo cerros y montañas sabe que un caballo no es buena opción, tiene que andar en burro obviamente o caminar. El caso entonces es que se reúne ese grupo de personas y empiezan ese camino. Más conforme iban avanzando, se daban cuenta que se iban acabando los víveres, entonces tenían que detenerse en algún pueblo, en alguna comunidad y buscar trabajo, juntar nuevamente recursos para seguir aquel camino. Y entonces cuando ya por fin iban nuevamente a seguir el camino, pues no faltaba alguno que dijera, bueno, pues es que yo tengo un buen trabajo, yo pues aquí me quedo, o aquí encontré a una pareja, pues sigan ustedes. Y bueno, pues seguían otros pocos el camino. Y llegaban a otro pueblo a trabajar y pues no faltaba que sucediera lo mismo, que ya cuando se iban a ir, no faltaba el que decía, no, pues es que aquí está muy bonito, aquí me tratan bien, en fin. Pues total que se quedaban otros tantos. El caso entonces es que Gurdjieff de repente pues se da cuenta que ya era prácticamente el único que quedaba, ya todos se habían ido retirando poco a poco, más Gurdjieff seguía su camino, tenía pues bastantes inquietudes, voluntad también. El caso es que ya prácticamente llega a las entradas de aquel monasterio en el Tíbet, se habla pues que nevaba, etc. Y toca aquel templo, aquel lugar, monasterio, y resulta, era de noche y resulta que nadie abría, y bueno, cae Gurdjieff desmayado en las entradas de aquel lugar, y a la mañana siguiente abren los lamas aquel monasterio y se encuentran a Gurdjieff pues ahí medio muerto en el piso. Y entonces exclaman algo muy interesante aquellos monjes, dicen, esto es lo que nos manda la humanidad, es el más fuerte de todos, porque pues sabían perfectamente que no era fácil llegar a él. El caso es que ya lo recogen, le dan alimento, lo preparan, porque si bien en aquellas fechas todo iniciado, tenía que presentar las pruebas de los 4 elementos de la naturaleza, pero obviamente primero se le prepara, se le dio alimento, cobijo, etc. Y entonces, bueno, pasa las pruebas de los elementos, era muy fuerte, y entonces empieza a recibir la enseñanza superior, empieza a recibir y a encontrar respuesta a todas sus preguntas. Empieza realmente a encontrar el camino que tanto había estado buscando, el camino a la autorrealización.
Y entonces dura un buen tiempo en aquel lugar, pero tenía tantas inquietudes de repartir aquella enseñanza a la humanidad que se habla que no completa sus estudios, que se retira antes de completar sus estudios y empieza a formar instituciones, enseñanzas, para poder repartir el conocimiento a todo el mundo. Y aquellas enseñanzas de un inicio se le conocía como el desarrollo armónico del hombre, efectivamente. Y empieza a abrir una escuela, luego más adelante deja a alguien encargado y se va a abrir otra y a otra y a otra. El caso es que empieza a repartir, a dar a conocer aquella enseñanza que había pues recibido en el Tíbet. Alguno de sus discípulos más conocidos es Ouspensky. Ouspensky escribió, entre otras cosas, un libro que se llama sobre el despertar de la conciencia, el Tertium Organum, algo así se llama, que habla sobre la conciencia, habla algunos aspectos sobre la conciencia. Y bueno, el caso es que empieza a repartir aquella enseñanza. Hoy en día todavía quedan algunos restos de aquella enseñanza de Gurdjieff. Más adelante se le conocía como el cuarto camino. En el DF, por ejemplo, sí me llegué a topar que todavía quedaban restos de aquellas enseñanzas. Pero la cuestión entonces es que cometió algunas equivocaciones al no completar sus enseñanzas. Y entonces encontramos, por ejemplo, él habla que el alma, la esencia más bien, va evolucionando a través de distintas reencarnaciones. Ahorita vamos a hablar de esa cuestión. Y también cabe la pena mencionar que él le atribuía a la energía sexual solo aspectos negativos. Y ciertamente la energía sexual puede hacer que el ser humano degenere, pero también lo puede transformar. Esa energía ciertamente es poderosísima y en nosotros dependerá cómo la utilizamos. Se dice que esa energía es escalera para subir o es escalera para bajar. Mas Gurdjieff solo consideraba el aspecto inverso, el aspecto negativo, y también se habla incluso entonces que se olvidaba de los aspectos de la Madre Divina, de los cuales ya estaremos hablando más adelante, pero si observamos, todas las culturas del mundo hablan de la Madre Divina, o también conocido como el Eterno Femenino. Entonces todas las culturas tienen ese aspecto femenino transformador y fecundador en la creación, así como unos le llaman Isis, en otras culturas le llaman Tonatzin, en otras culturas, en la nuestra por ejemplo, vendría a ser representado como por la Virgen, ya sea se habla de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Carmen, la Virgen de Lagos, Zapopan obviamente. Entonces representa un aspecto femenino de la madre dentro de toda la creación. Obviamente otros hablan como Kundalini o Devi Shakti Kundalini o la princesa Kundalini. Entonces es un aspecto que no podemos olvidar dentro de la creación, que ya estaremos hablando más a fondo. El punto entonces es que Gurdjieff olvidó algunos procesos en los cuales implicaba el trabajo de la eliminación del defecto psicológico. Pero bien, el punto es que en un inicio aquella enseñanza la empezó a repartir con gran fuerza, pero poco a poco fue decreciendo aquella enseñanza al grado que hoy en día ya no se dedica aquella enseñanza realmente a trabajar sobre sí misma, sino que ya pues la encontramos inmersa en aspectos económicos, como muchas otras enseñanzas que en un inicio pues empiezan con gran fuerza, pero no si no tienen una dirección y un trabajo sobre sí mismo y a los demás, tarde o temprano desvían el camino. Entonces, uno de los primeros errores de las enseñanzas de Gurdjieff, insisto, él hablaba que la esencia iba evolucionando. Entonces, aquella doctrina habla que la esencia primero tiene que encarnar en un fakir, luego en un monje y luego en un yogi, para luego poder llegar al cuarto camino. Y entonces pues básicamente esa esencia en teoría
ya tiene dominio del cuerpo físico, de la voluntad, de las emociones y de la mente, y entonces se considera que ya está lista a través de un proceso pues meramente evolutivo. Y ciertamente pues sí existe la evolución, mas a toda evolución tarde o temprano le corresponde una involución. Todo lo que evoluciona dentro de la ley de evolución tarde o temprano tiende a involucionar. Ya hablaremos más adelante a detalle de esa ley. Es una de las tantas leyes que rigen nuestra creación. Es la ley de evolución e involución. Todo desde las sillas, nosotros y prácticamente lo que sea en esta creación está sometido a la ley de evolución, lo cual es muy bueno, pero más adelante le corresponde la involución en toda la creación, incluso en culturas, países, pueblos, etcétera. Siempre van a ver que tienen una época de auge, de luz, de sabiduría, pero luego le corresponde una época pues de oscuridad. Hasta incluso se habla de las edades, se habla de la edad de oro, cobre, bronce y hierro, que luego estaremos hablando. Bien, entonces él decía, primero ese ser humano, esa esencia, tenía que encarnar en un fakir. Un fakir en la India es algo superior para ellos. Si alguien anda ofendiendo allá, un fakir es como si aquí anduviéramos ofendiendo a la Virgen de Guadalupe. Porque para ellos un fakir es una persona que se dedica a dominar su cuerpo físico y la voluntad. Entonces lo consideran algo pues muy digno. Y un fakir entonces efectivamente se dedica a dominar el cuerpo físico. Se habla que puede pues prácticamente enterrarse una espada, o pegar una espada, o mantenerse en una cierta postura bastante tiempo. Entonces, bueno, hay cierto dominio del cuerpo físico y hay cierta voluntad. Pero vale la pena mencionar, por cierto, vendría a ser una voluntad meramente física. La voluntad que a nosotros nos interesa se le conoce como la voluntad consciente, también llamado como telema. ¿Qué es la voluntad consciente? En otras palabras, la voluntad del Padre o del Ser. Que poco tiene que ver con nuestra voluntad física o con dominar el cuerpo físico. Y esa voluntad, contrario a la voluntad física, ¿cómo se fortalecería? Pues a raíz de la disciplina, haciendo ciertas actividades todos los días se va formando una voluntad física. La voluntad consciente es muy distinta. La voluntad consciente se va logrando en la medida que un ser humano va despertando su conciencia, en la medida que va eliminando sus defectos y va despertando su conciencia, va percibiendo aquellas fuerzas, llamémosle el Padre o el Ser o el gran demiurgo creador arquitecto de la creación. El caso es que en la medida que un ser humano va despertando su conciencia, va percibiendo esas fuerzas y nada tienen que ver con la voluntad física. Entonces, pues un fakir realmente no lograría la voluntad consciente, nada más la voluntad física. Y hasta dice una cierta oración, por ahí algunos la habrán escuchado, dice: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Esta oración, que si la comprendiéramos, si pusiéramos algo de atención, nos daríamos cuenta que habla muchos aspectos superiores. Nos habla en ese pequeño fragmento que buscamos que se haga la voluntad del Padre aquí en la parte física. Lo irónico del asunto es que el ser humano rarísima vez se cuestiona o pregunta cuál sería la voluntad del Padre, porque estamos muy inmersos pues en nuestra propia voluntad, en nuestros propios intereses, en nuestras propias intenciones, como para que le quede un pequeño espacio al ser humano de cuestionarse cuál es realmente la voluntad del Padre. Pero puedo garantizarles que no es juntar dinero. En la medida que un ser humano va despertando su conciencia, iría percibiendo, insisto, la voluntad consciente a través de la conciencia. Se le conoce como telema. Pero bien,
Después de un fakir, entonces, le correspondería a aquella esencia encarnar en un monje. Un monje no me refiero a los monjes actuales, me refiero a un monje de la Edad Media. Los monjes de la Edad Media son personas dedicadas a la oración y se despojan de cualquier aspecto terrenal. Cuando un monje se va a dedicar a ser monje, aquella actividad, prácticamente se despide de todo el mundo y se enclaustra en monasterios donde se despojan pues de cualquier aspecto material, a duras penas tienen ropa muy sencilla y se dedican a cosechar y a cultivar sus propios alimentos de manera pues digamos muy rústica. Son los monjes a los que me refiero, los monjes auténticos de la Edad Media. Y estos entonces buscan dominar las emociones. Ellos saben perfectamente pues, que las emociones a través del ego son equivocadas, entonces tienen algunos sistemas en los cuales buscan someter las emociones a través del dolor. Un claro ejemplo son, por ejemplo, una tipo mordaza que se ponen en la pierna, pues es como un tipo fajo en la pierna con picos, de tal forma que cada que el monje siente alguna emoción equivocada, siente algún malestar o siente que busca hacer daño a alguien, entonces se infligen dolor. En alguna película a lo mejor hemos visto a algún monje que se está dando de latigazos porque cuando ellos sienten una emoción equivocada, pues saben que tienen que someterla y su modo de someterla pues es dándose latigazos o es, insisto, sometiéndola a través del dolor. Entonces logra cierto dominio de las emociones. Más adelante entenderemos que atrás de toda emoción realmente hay un defecto psicológico que le está formando, un defecto. Si un ser humano siente rabia, siente ira, hay un defecto generando esa emoción. Les decía, los defectos nos hacen pensar, sentir y actuar. Y pues sí, ciertamente cuando una persona es víctima de un defecto, surgen emociones de distintas características equivocadas. Y si bien es correcto, se pueden someter a través del dolor, pero no lograríamos una comprensión de aquella emoción y tarde o temprano pues regresaría a esa emoción porque el defecto por ahí anda. Es como cambiar uno por otro y pues a corto plazo funciona, pero tarde o temprano va a encontrar nuevamente el modo de surgir en el ser humano. Es como pues los que cambian una adicción por otra, ya no toman pero se la pasan fumando y dejan de fumar y otra vez vuelven a tomar. Entonces pues realmente no estamos eliminando un defecto, nada más le estamos pues cambiando uno por otro, porque de hecho vale la pena mencionar, solo puede actuar en el ser humano un defecto a la vez. Pareciese que son un montón, pero no, es un defecto a la vez. Y algunos defectos se relacionan mucho con otros. Por ejemplo, hablar de los celos. Cuando en una persona surgen ciertos yoes de celos, van muchas veces acompañados del orgullo y va acompañado de la ira, pero es un defecto a la vez. Entonces pues no podrían surgir en una persona 3 defectos, entonces pues surge uno. Entonces ya sea que esté fume y fume, o ya sea que esté tomando, o ya sea que esté enojándose, pero vaya, es uno solo a la vez. Entonces, insisto, a corto plazo pues funciona esta cuestión del dolor, pero a largo plazo realmente no estamos comprendiendo al elemento que está generando aquellas emociones, y obviamente el objetivo es comprender el elemento, el defecto que está generando aquellas emociones, con el objetivo de observar ese defecto, incluso desde cuándo ha surgido, cada cuándo surge, el daño que nos hace, que le ocasiona a los demás, y entonces realmente podríamos comprenderlo íntegramente y eliminarlo completamente, que sería el aspecto morir, que ahorita voy a hablar de él. Entonces, bueno, luego le tocaba entrar al cuerpo de un yogi. Un yogi, me refiero
no esos que te promocionan aceite y primero hacen yoga y luego hacen pilates y luego bailan bachata, no sé. Porque hoy en día eso de yoga ya se lo han tomado como de chiste y ya el ser humano no se lo toma en serio. Pero en la India todavía los yogis vienen a ser una disciplina superior, dedicados al dominio de la mente, dedicados a la meditación. En algunas culturas desde pequeños se les enseña a meditar, por eso incluso ves a los niños ya en posición de flor de loto, y ahí perfectamente los ves en posición de flor de loto horas y horas, porque desde pequeños se les enseña a meditar, se les enseña a serenar la mente. Una de las diferencias entre las culturas de Oriente y las nuestras es que ellos saben que están dormidos.